Hello chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Alejita y si te caigo bien te puedes suscribir. El día de hoy estoy muy feliz de nuevo de estar acá porque vamos a seguir con los videos diarios. El día de hoy toca películas perturbadoras que vi en un momento de mi vida, ya sea infancia o adolescencia, porque lo vamos a hacer como un poquito más larguito. Yo he visto muchas películas y muchos programas que realmente quedaron marcados en el inconsciente y que perturbaron en ese momento. En este video lo vamos a hacer dos películas perturbadoras para ver si alguien se identifica conmigo, que cuando veíamos eso en el pasado literalmente daban miedo, o solamente era a mí, no lo sé. Comenta aquí abajo para ver si yo solamente era yo o tú también. Así que la primera película es La fábrica de chocolate de Willy Wonka. Buenos días, estrellitas. La Tierra les dice hola. Esta película la vi literalmente cuando tenía unos 6 años realmente, y me pareció demasiado perturbadora. Ni siquiera alcancé a verla completa, pero me la vi, bueno, el resumen, para ver qué era lo que me causaba terror en ese momento. La película se centra en un lugar literalmente que parece Narnia, nieva, es como un pueblito muy literalmente de antes de la guerra mundial. O sea, literalmente el escenario parece ser antes de la guerra mundial. El protagonista es Charlie, el cual es un niño que vive con su familia, una familia que es bastante pobre y pues tiene como escasos recursos, pero eso sí, son muy felices y están llenos de amor literalmente. El abuelo siempre le comenta a Charlie, el abuelo se conoce como el abuelo Joe, y siempre le comenta a Charlie que él trabajaba en una fábrica, pero el dueño decidió cerrar completamente la fábrica y trabajar él solo, porque uno de los empleados como que le robó una receta de los dulces, del chocolate, y por ende entonces él decidió sacarlos a todos, dejarlos sin trabajo y trabajar él solo y comenzar a buscar robots y todo que él pudiera hacer completamente solo sin que nadie lo traicionara. En este momento literalmente a mí ya me daba miedo la película, el escenario era bastante tétrico en mi cabeza y yo decía no me gusta, no me gusta, es demasiado perturbador, como las escenas, como hablaban, como muy despacio, entonces yo sentía que era como de terror literalmente. Pero bueno, empieza como una alerta de la fábrica en donde dicen que va a haber como un ganador de unos premios, ciertos premios que la fábrica pues va a abrir para que 5 niños vayan a la fábrica, se diviertan y miren cómo se hace el chocolate y los dulces y todo eso. Pero los niños los van a ganar siempre y cuando se ganen un boleto de oro que viene en uno de los chocolates de Willy Wonka. Obviamente todos los niños comenzaron locos porque querían ir a esta fábrica, y los primeros que podían acceder a esta fábrica eran niños de ricos, literalmente porque ellos le compraron miles de chocolates, entonces los niños pues tenían la oportunidad de elegir el boleto, o sea, como que de que le saliera más rápido. Pues Charlie era pobre y literalmente él no tenía casi ninguna oportunidad, muy escasas, de conseguir ese boleto, entonces como que era muy como noble, él quería era estar con su familia y ya, entonces como que no le importaba mucho, pero sí lo quería. Entre los niños estaba Augusto Glut, que era como el niño glotón, Veruca Sal, que era la niña mimada y caprichosa, Violet Baurash, que era la niña que mascaba chicles sin parar, Mike Tripp, el niño obsesionado con la televisión y los videojuegos, y Loampa Lompa, los pequeños trabajadores de la fábrica de Willy Wonka, pero eso vamos a hablar un poquito más tarde. Bueno, resulta que Charlie realmente no encontraba el boleto por ninguna parte, no sabía cómo hacerle, y una vez su familia llegó con un chocolate. Entonces en el chocolate lo abrió y creían que ahí iba a haber el boleto, pero no, mala suerte, no era así. Una vez estaba, porque el niño también era pues bastante pobre y tenía que bolear zapatos, trabajar arduamente en la calle, pobrecito. Entonces pues se fue, estaba trabajando y de repente vio un billete en la calle. Dijo, ¿sabes qué? Esta puede ser la oportunidad. Se fue a la tienda, compró un chocolate y mágicamente le salió el boleto. Luego pasó tiempo, su familia pues se emocionó mucho y llegó el día en que la fábrica iba a abrir sus puertas para que estos niños entraran. En este momento me daba bastante mala energía porque yo sentía que Willy Wonka era como muy creepy, o sea, era bastante perturbador, como toda su vibra del personaje literalmente daba miedo. No sé si era la única loca que le daba miedo, pero a mí sí me daba miedo, o sea, como su actuación me generaba pánico.
Esa fábrica literalmente era automatizada, o sea, todo eran robots quienes hacían el chocolate y todo eso, pero habían unos ciertos trabajadores que se conocían como Luz Umpa Lumpa, que eran como enanitos, literalmente eran los enanitos como los pitufos o como los enanos, los elfos, literalmente, bueno, ellos trabajaban allí en esa fábrica para que todo funcionara bien y eran muy leales y literalmente parecían robots, pero eran enanos. Cuando los niños llegan, Willy Wonka es como un poquito antipático, antisocial, porque realmente él no le gusta mucho nada que ver con eso, sí, o sea, como que no le gusta la sociedad, no le gusta compartir con la gente, él es muy en su mundo, porque después vamos a ver por qué él es tan así, pero en ese momento era como muy, como que, esta niña, ¿qué le pasa? Entonces, bueno, los niños llegaron y algunos iban con sus padres. Creo que el niño que es pobre, no iba con nadie. La fábrica se dividía como en lugares y cada lugar era como peligroso en el sentido de que habían cosas que no estaban testeadas completamente y podían producir que se tragaran a los niños. Yo creo que eso fue lo que más me perturbó, como que los niños eran tragados por la fábrica, literalmente, o de esa manera lo percibo yo. Augusto Glut, el niño gordo, es el primero que la fábrica se traga. Literalmente él iba como en una piscina, como un lago de chocolate, y pues como es muy glotón comenzó a comer chocolate y había un tubo, entonces él se cayó dentro del lago y el tubo lo succionó y se cayó por allá. Entonces Willy Wonka, obviamente la mamá comenzó desesperada a decir por favor ayuda a mi hijo, y Willy Wonka lo único que hizo fue como reírse, y ahí comenzaron los enanitos, que eran los lumpas, a pues cantar y como que se le olvidaron. Entonces ese fue el primer eliminado de la fábrica. Entonces después que el niño desapareció, todos comenzaron a hacer su recorrido normal, o que, o sea, como que siguieron al siguiente background. Literalmente eran como backgrounds. En el segundo background eran como el background de el chicle. Entonces esa niña Violeta era demasiado aficionada al chicle, literalmente vivía con un chicle acá y masticando porque según ella tenía que romper un récord, algo así. Entonces como ella estaba tan obsesionada con el chicle, agarró un chicle que estaba en experimento, y ese chicle lo que hacía era ponerla azul y que se explotara literalmente. Entonces la niña lo agarró, se lo comió, se puso muy morada, se hinchó y quedó completamente eliminada del background, del segundo background. Y en este momento Willy Wonka volvió, o sea, como que la mamá le dice, pero ayúdala, que no sé qué, que no sé más. Y los Lumpas esos comenzaron a cantar nuevamente y la niña quedó eliminada. Luego llegaron al tercer background. En este background era como un background en donde habían ardillas trabajando. Literalmente las ardillas estaban trabajando como locas. Y la niña comenzó a caprichosa, porque esa era la caprichosa, y que ella quería una. Él le dijo que no se podían acercar, y ella fue y intentó agarrar una. Cuando la intentó agarrar, la molestó, todas se le vinieron encima y ella cayó como en literalmente uno de estos... ¿cómo es? En uno de estos toboganes, que yo una vez cuando estaba pequeña fui a un lugar en Venezuela que se llamaba Duncan, y literalmente estaba ese tobogán y era muy pero muy creepy. O sea, yo creo que esa fue una de las veces en mi infancia que yo tuve más adrenalina en mi vida, porque literalmente tú te tiras y es como un remolino que te baja así y te llega como un hueco. Y en la piscina era bastante honda, yo tenía como unos 8 años y para mí era bastante honda. Entonces uno caía y abajo se hacía como un remolino que te succionaba hasta el fondo y te sacaba. Era literalmente una cosa de locos. Cuando uno era más chiquito, obviamente, tal vez si me tiro ahorita pues no se va a sentir igual, pero cuando uno estaba como chiquito todo se sentía tan intenso, tan increíble, tan grande, que pues esas experiencias eran como wow, demasiado perturbadoras. Pero bueno, yo no sé si a mí era la única que me pasaba, que cuando hacía esos tipos de cosas era como si uno hubiera tirado del monte Fuji, literalmente. Total es que esa niña se cayó por ahí y pues quedó eliminada, y ya todos los Lumpa Lumpa comenzaron de nuevo a cantar y quedó pues eliminada. Y luego viene Mike, que era el último, agarró como una cosa de televisión, literalmente él estaba obsesionado con eso y también quedó eliminado, y volvieron a cantar los Lumpa Lumpa. El único que quedó fue Charlie. Charlie era el que ganó obviamente el premio, y el premio era nada más y nada menos que iba a ser el heredero de toda esa fábrica. Pero cuando le dieron el premio, él estaba muy contento, muy feliz porque su vida iba a cambiar. Le dijeron que no, que la familia no se podía llevar porque él tenía que ser literalmente la representación de Willy Wonka, solo, abandonado, una persona solitaria. Entonces pues el niño era muy apegado a su familia y dijo, ¿sabes qué? Voy a rechazar ser millonario por mi familia. Muy buen corazón, yo creo que
ninguno de ustedes hubiera hecho eso, lo que hizo este sujeto, este niño. Ninguno de ustedes hubieran hecho lo que hizo Charlie. Total, es que Charlie lo rechazó y luego Willy Wonka pues comenzó a decir que sí, que la familia es lo más importante. Lo buscó de nuevo y pues le dijo que se aceptara a la familia, y entonces él lo ayudó a recuperarse y como a reconciliarse con su papá, el papá de Willy Wonka. Resulta que el papá de Willy Wonka era un dentista y lo tenía como muy obsesionado de que él no podía comer absolutamente nada de dulce, lo castigaba, y era como una obra también muy perturbadora, y por eso es que él era así. Total, es que la casa la llevaron hasta la fábrica y comenzaron a vivir ahí felices para siempre, y se terminó la película. Y realmente esta película era bastante perturbadora en mi cabeza y yo decía, wow, sí, o sea, literalmente yo no la pude ver completa. Yo nada más vi como que hasta cuando llegaron a la parte del paseo del chocolate, y era como demasiado perturbador. Yo no sé por qué en mi mente no podía procesarla, era como algo de que sentía que le iba a hacer algo a los niños, porque él tenía como una aura muy perturbadora, creepy. Esa película, de un puntaje de qué tan perturbadora es o fue para mí en ese momento, del 1 al 10, yo le pongo sinceramente un 10. O sea, porque literalmente yo nunca la pude ver. La segunda película sí la logré ver completa, pero también tenía la misma aura muy oscura, muy perturbadora. Yo no sé si es que para ese momento yo era muy sensible con absolutamente todo, o si alguien más le causó como no sé, como miedo este tipo de película, y era Los fantasmas de Scrooge, o Los fantasmas de Navidad también se conoce. En esta película el protagonista era un anciano llamado Ebenezer Scrooge, y él tenía como algo de que él era demasiado como resentido con la vida, y como que trataba a todo el mundo mal, era muy grosero, era como déspota, y literalmente vivía como triste, como amargado, y todo el mundo en ese pueblo que él vivía pues se le pasaba como que ay no, ese ya viene el señor, ese Scrooge, ya viene Scrooge, que no sé qué. Y él era como una persona muy adinerada, porque en su pasado, cuando él era joven, trabajó demasiado, entonces como que se ganó también todo lo que tenía, pero era muy malo con los demás. Literalmente tenía como negocios, casas arrendadas, y él les cobraba absolutamente todo el primer día, y si la persona como que se pasaba de los 2 o 3, 4 días de que no pagaban la renta, él les colocaba multas y le decía como que ajá, no me pagaste, bueno. Entonces sí, así se hacen los millonarios. Aprendan de Scrooge, pero no sean amargados. Total, es que él tenía un sobrino que se llamaba Fred, y el sobrino, por alguna razón, él sí era demasiado alegre, le encantaba la Navidad, le encantaba compartir con su esposa y con sus hijos, y era todo lo contrario a su tío. Él siempre como que intentaba que su tío fuera a las reuniones familiares, que fuera Navidad, que se incluyera en la familia, pero Scrooge no podía. O sea, Scrooge era demasiado amargado y era como terco. Entonces en ese momento a uno como que le daba mucho miedo Scrooge, porque era perturbador. Pero aquí no era tanto el miedo, o sea, el miedo comenzó ya después, cuando vamos a hablar de lo que sigue la película. Digamos que este anciano era demasiado avaro, amargado y odiaba la Navidad. Entonces, pues obviamente los fantasmas de la Navidad que habitaban en esta película comenzaban a atacarlo. Entonces, habían 3 que eran los más importantes. Fueron los 3 espíritus que visitaron a Scrooge cada día para intentar que él cambiara literalmente y le gustara más la Navidad, o así lo veía yo. También era porque según Scrooge, en otra teoría, estaba a punto de morir, entonces como que los fantasmas los visitaban para que él cambiara y reaccionara antes de él morirse. Si él no cambiaba, se iba a ir al infierno y iba a ser otro fantasma más, iba a vivir perturbado. Aquí viene el primer fantasma, que se conoce como Ghost of Christmas Past, o el fantasma de la Navidad del pasado. Este fantasma fue el primero que se le apareció, y en la escena de verdad daba mucho miedo porque él estaba durmiendo y el fantasma comenzó como a colocarse sobre la cama y era muy perturbador. Yo creo que esa fue la parte que de verdad me dio más miedo, me causó como que intriga. Este fantasma le empieza a mostrar como escenas de su infancia y su juventud. En la infancia pues le muestra que su hermanita, la mamá
de su sobrino Fred se murió cuando estaba pequeño, bueno, cuando ya, como que cuando él nació se murió. Entonces le mostraron como la infancia de la hermanita, cuando él la protegía, la quería, la agarraba. Literalmente se veía que Scrooge era otra persona, él era muy amable, muy sociable, amaba a su hermana con locura. Entonces esa pérdida yo creo que también lo marcó para ser tan testarudo como ahora era en el presente. Luego le mostraron su juventud. En su juventud tenía una novia muy hermosa y también la perdió porque él trabajaba demasiado. Y tenía un jefe que era igual de amargado. O sea, en ese momento Scrooge no era amargado cuando era joven y era muy simpático, pero el jefe que tenía era idéntico, o sea, era la misma versión que ahora es él. Entonces pues no le gustaba la Navidad, molestaba a las personas que hacían o que les gustaba la Navidad y las hacía sentir infelices. Entonces todos esos ejemplos que él tenía de su jefe, porque lo admiraba mucho, era en lo que se convirtió Scrooge. Como Scrooge trabajaba demasiado, la no le paraba, no le prestaba ni le daba tiempo a su novia en ese momento, y la novia se cansó de que ya él lo rechazaba, le decía que no tenía tiempo y nada, y entonces ella se fue con otro, tuvo una hermosa familia y ahora era muy feliz. Entonces esos recuerdos y como que el fantasma lo llevó hasta donde estaba ella para mostrarle que ella era feliz y que él la perdió por estúpido, entonces como que lo atormentaba. Luego de eso viene la segunda noche y se le presenta el fantasma del presente, o también conocido como Ghost of Christmas Yet to Come. Este espíritu era el que le mostraba cómo la gente disfrutaba, cómo las personas eran felices en la Navidad, que podían ser felices, que tenían una familia unida, que a pesar de las necesidades, porque les mostró cómo vivía su propio empleado, que tenía carencias, tenía cosas, necesitaba una medicina para su hijo que estaba enfermo, y que Scrooge no le pagó el sueldo completo, pero aún así ese empleado lo valoraba, lo quería y hasta rezaba por él. Entonces él le mostró como que todas las familias que eran felices y que a pesar de las carencias que podían tener, disfrutaban la Navidad y estaban presentes. Entonces pues desde este momento Scrooge también se sentía como mal, ya como que estaba empezando a reflexionar desde su pasado hasta su presente, y pues sí, o sea, literalmente era como que, bueno, ya iba como cambiando un poquito, pero todavía le faltaba. Y aquí es cuando llega el tercer fantasma, que es el fantasma de las navidades futuras. Aquí es un espíritu, bueno, este espíritu le muestra un mundo muy sombrío. O sea, le muestra el lugar en el cual él va a estar. O sea, Scrooge va a estar en el futuro si él sigue como es ahora. Entonces le muestra que es demasiado sombrío, que su vida es muy mala, que absolutamente nadie ni su sobrino ya quieren estar con él, y les muestra también una parte en donde Scrooge cae a una tumba y se muere y comienza una fiesta gigante en el pueblo. Resulta que esa fiesta la hicieron porque Scrooge se había muerto, o sea, como que la gente ya estaba tan harta de él que cuando se murió hicieron una fiesta. Entonces esto le pegó demasiado a Scrooge. También se vuelve a aparecer su socio, o sea, vuelve a aparecer el socio de él. Creo que me faltó una parte, decir que al principio de la película, cuando antes de que los fantasmas como que se aparecieran, se aparecía primero el socio de Scrooge y le dijo, como que le dio una advertencia y le dijo: mira, los tres fantasmas van a llegar y te van a hacer cambiar, pero no dejes que te cambie. O sea, literalmente algo le dijo porque a él le pasó lo mismo y él era un fantasma atormentado. Luego que los tres fantasmas les llegó y él vio como todo su presente, su pasado, su presente y su futuro, Scrooge cambió, hizo una fiesta gigante para todo el pueblo, invitó a todo el mundo, hizo socio a su empleado, lo ayudó con las medicinas y con dinero, y a muchísimas personas del pueblo que él pues odiaba y lastimó en algún momento, los recompensó, ya sea con algo material, con dinero o invitándolos a la cena. Esta película es bastante bonita y yo la vi cuando estaba muy pequeña, literalmente tenía como 7 años. En ese momento se veía muy perturbador como los fantasmas llegaban a joderle la vida a Scrooge y como a atormentarlo. Entonces yo creo que eso era lo más perturbador, que
se podía rescatar de esta película cuando era pequeña. Pero la película tiene un significado muy bonito, y es que si las personas obran mal, pues en algún momento el futuro o el presente mismo se los va a recompensar, ya sea dejándolos completamente solos, viendo a otras personas que sí son felices y esa persona no es feliz, quitándoles su familia, o sin fin de cosas como el destino, porque yo siento que es el destino que te puede castigar si eres una mala persona. Pero si haces las cosas bien desde tu pasado y tu presente, pues tendrás un futuro mejor y un futuro en donde hayan personas que te quieran. Entonces, pues es una película muy linda en donde te invita a reflexionar sobre tus actitudes, y que para que sean marcados igual te vas a morir. Entonces, pues creo que sí era muy linda esa película, pero era bastante creepy, bastante perturbadora en la infancia. O literalmente no sé si solamente soy yo la que le parecía tan rara, tan creepy, no sé, o sea, como tan perturbadora para la época. Pero bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta cuál fue la película que tú dijiste, wow, esta película me marcó, es demasiado perturbadora. Bye.